Comencemos con el clan Char. Resulta que el jefe del clan, don Fuad Char Abdala, como congresista, logró convencer a todos a apoyaran el acto legislativo o el proyecto de acto legislativo que conllevaba a la reelección del presidente o expresidente Uribe. En gratitud, el presidente Uribe le entregó 2 concesiones. La concesión portuaria de Aeropuerto Centro Norte y la concesión portuaria de Aeropuertos de Oriente. Esta grave denuncia, el 90% de los ciudadanos de Barranquilla la desconocen y tiene unas graves implicaciones de orden penal, porque es que el artículo 127 de la Constitución Política establece que los servidores públicos no podrán contratar directamente o por interpuesta persona con personas naturales o con personas jurídicas en las cuales tengan acciones. El señor jefe del clan cogió su empresa Superalmacenes Olímpica y conformó una unión temporal que resultó adjudicaria. Son los concesionarios que usufructan la concesión portuaria de Aeropuerto Centro Norte que irriga el aeropuerto de Garzones, Itagüí, la zona central y los aeropuertos de Centro Oriente, que son Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, Barranca Bermeja. Pero ¿qué es lo grave? En el tema de las concesiones portuarias, el señor precandidato en este momento fue encargado por el presidente Santos mediante 2 decretos para los planes estratégicos de la nación, de vivienda y de transporte. ¿Qué hizo el señor Germán Vargas Lleras? Se reunió con Fuad Char y le dijo: Juan, tengo los 2 ministerios. Y le dieron a la señora Natalia Abello, secretaria privada del suegro de Alejandro Char, del señor Guido Nule, del papá del ladrón de cuello blanco del grupo Nule. Busquen en Google Colombia Eficiente, contrato de concesión portuaria. Los contratos de la concesión portuaria de la familia Char sufrieron más de 9 adiciones, prórrogas, otros sí, para aumentar el valor de los recursos a percibir en esas 2 concesiones sin cumplir 2 requisitos legales. No pasaron por el COMPES, no tienen CONFIS. Esos simples hechos prestan mérito para que, de conformidad con el artículo 286 y 287 del Código de Procedimiento Penal, se les formule por parte de la Fiscalía General imputación de cargo ante un juez de que un contrato que esperaba ganar de 400.000 millones de pesos se prorrogó en una cuantía que supera el billón de pesos. En esa misma gratitud que tuvo el presidente Uribe, les entregó todos los contratos a la concesión del grupo Nule y no se los dio de chévere, se los entrega porque su hijo Alejandro, el alcalde de Barranquilla, tenía o tiene el 25% de la participación accionaria en esos contratos. Crearon una unión que se llama Unión Temporal 2006. Se dieron a la tarea, presuntamente, de modificar, de arreglar, de acondicionar las adecuaciones locativas de toda la TIAN en todo el país. Por ese contrato de concesión, el señor Fuad Char Abdala le tocó pagar una multa en un juicio de responsabilidad fiscal, 2.000 millones de pesos, para levantarle la sanción a Alejandro y Alejandro tuviera la capacidad legal para ser candidato a la alcaldía en su primera administración. Ya llevamos 2 actos de corrupción. Tercero, les entregan la concesión de la ruta Bogotá-Girardot, una concesión que ha tenido múltiples de problemas. Problemas, entre otras cosas, que implicó que al quedarse la concesión sin recursos económicos para adelantar la obra, fueran a la Dirección Nacional de Estupefacientes a prestar 23.000 millones de pesos. O sea, un contratista del Estado no tiene los recursos. O sea, hace un fraude procesal al decirle al INCO en ese momento, al Instituto Colombiano de Concesiones, después al ANI, que dentro de su capacidad financiera puede hacer la obra,
pero resulta que en el transcurso de la obra no tiene los recursos y va a una institución del Estado, como es la Dirección Nacional de Estupefacientes, a prestar 23.000 millones de pesos, de los cuales, para que Alex pudiera ser alcalde, el señor Fuad Char Abdala, a través de un abogado reconocido, fue a la Contraloría y le tocó pagar 14.000 millones de pesos, que de 23, ¿cuánto están debiendo? 9.000 millones de pesos, que públicamente no se sabe si han pagado ni el capital ni los intereses. Son realidades fácticas, jurídicas, que se encuentran probatoriamente documentadas en un informe excepcional de la Contraloría General de la República y que es de público conocimiento. Eso se llama celebración ilícita de contratos. Para eludir el pago de los trabajadores en esa concesión, las personas que tiraban pico, pala, los obreros, para no pagarle su régimen salarial, sus prestaciones sociales, porque la Superintendencia de Sociedades había intervenido al Grupo Nule y el Clan Char, como turcos que son, se inventaron y firmaron unos contratos de cesión de derechos políticos y económicos de toda la plata que ingresara a una institución financiera que se llama Serfinanzas, de los mismos Char. Eso amerita, independientemente del proceso penal, a que el Consejo de Estado lo despojen de su investidura y lo inhabiliten para los ejercicios de cargos públicos de manera intemporal. O sea, no tiene lógica que un padre pague por un hijo una multa de 17.000 millones de pesos y siga en el Estado. Y en esta ciudad los medios quieren vender a Alejandro Char como el mejor alcalde del país. Oye, un tipo fracasado como ingeniero, una persona que construyó en una empresa que se llama Alejandro Char y compañía y tiene pasando necesidades a la gente de Campo Alegre, que no les paga las indemnizaciones que por sentencias la Corte Constitucional ha examinado en revisión. En la primera administración de Alejandro, todas esas obras que son objeto de vigencia futura en el periodo constitucional actual no están incluidas ni en el plan de desarrollo ni en el banco de proyectos. Se dieron a la tarea de aprobar primero las vigencias futuras y después el plan de desarrollo. Es que tienen de sola y de ruana a la ciudad de Barranquilla y nadie les dice nada. Hacen lo que les da la gana. No hay autoridad que los enfrente ni que los pare. Pero conmigo se jodieron. Sí, más claro no canta un gallo. A cualquier otro servidor público con eso le dictan medida intramural y están en picota. Está detectado que celebra contrato por interpuesta persona con una empresa que se llama Con Barranquilla. Eso fue para los programas de las ayudas, los mercaditos de la ola invernal. Lo mismo con la misma. Yo con yo. Celebración indebida, papi. ¿Qué tanta vuelta le va a dar como fiscal para que me le impute cargos? ¿Cómo se te va a ocurrir activarme ese proceso? Con Barranquilla. Y el último, estando el señor Arturo Char, el congresista, contrató con el SENA el suministro de medicamentos y drogas farmacéuticas con la flamante empresa Superalmacenes Olímpica. Creo que he cumplido el cometido de empezar a demostrar que no estamos ante unos niños ricos ni ante unos grandes empresarios como se le quieren vender al país.